¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenos medios días. Y aquí este es mi canal Romani Periodista. Yo soy Romani Periodista, la única más clonada de YouTube, pero no importa. Ustedes saben que yo soy real y que estoy aquí esta madrugadita. ¿Cómo me gustan las madrugadas? Em, Porque hoy quiero regalarles algo muy hermoso y es para mi hermana que vive en Alemania y mi hermana se llama María Elena Leitner. Am, Ella es bella, muy bella, y la vida me la regaló y yo me regalé con ella, porque las almas buenas, esencialmente buenas, son muy difíciles de encontrar. Y cuando la bondad per se, es decir, por sí se encuentra, uno no puede dejarla. Eh, He tenido algunos días difíciles y no he podido contestar las llamadas de mi hermana porque pues a esa hora de repente me vence el sueño. Eh, pero las he visto y he pensado mucho en ti. Y esta noche, estas horas son tuyas, María Elena. Y yo voy a hablar de lo que más yo amo, probablemente, y que tiene que ver con el lugar en donde tú resides, hermanita de Alemania. Y es de Johann Sebastian Bach. Yo te iba a dedicar un tema un poquito más complicado, que es la noche de los cristales rotos, pero ese es muy fuerte y tú llenas esas expectativas de mi alma, de mi corazón, y mi relación contigo va hacia lo más puro que pueda yo tener, que es mi especial relación con Johann Sebastian Bach. Si a mí me pusieran a escoger, a elegir dentro de la música que yo más amo, esa que me llega al corazón, que me conmueve, que me hace sentir que la vida es bella, como la película, sí, como la película, eh, es la música de Bach. En mi familia, que ahora María Elena es parte de mi familia, en mi familia siempre hubo un gran gusto por la música clásica. Yo crecí entre Cricri y la música clásica. Es una combinación extraña, pero es porque mi madre me ponía la música de Cricri, de Francisco Gabilondo Soler. Y yo con esa, como ahora los niños hacen con el patito y la lagartija y todo esto que yo veo en mis nietas que traen su podcast, que traen sus celulares y bueno, que son más canciones más didácticas. Mi mamá me ponía la patita, porque obviamente como me llamaba Patricia, y a ella le gustaba ponerme la patita, va al mercado, y sí, yo fui muchas veces al mercado con mi mamá, y yo siempre fui como muy sensible a la música, muy melómana, y me gustaban muchas cosas de Cricri. Me gustaba el bueno, bueno, bueno. ¿Con quién quiere usted hablar? Ay, ¿qué tal, doña Patita? Qué milagro, comadrita que se deja usted oír. Eso me encantaba. Y me encantaba también el comal. Le dijo a la olla, oye, olla, oyes, oyes.
que te has creído que yo soy recargadera. Bueno, todos esos recuerdos bellos de mi infancia van asociados con otra parte, hermanita linda, que es esa parte que es mi padre, que vendría siendo de alguna manera también tu padre estelar, porque yo sé que somos hermanas y el universo nos está uniendo esta noche, que aquí hay una noche profunda y un desvelo profundo de tu hermanita y por allá, seguramente en Alemania, debe haber un sol intenso y esta variedad del tiempo nos une y nos hace sentirnos cerca porque hoy te estoy vibrando y te estoy recordando y te platico un poco de mi familia, como tú me has platicado de mi familia que yo tengo allá, porque tienes el gusto y el placer de estar muy cerca de tus hermanas carnales y de convivir a diario y de ser muy amada. Eso me da mucho gusto. Entonces te cuento que del otro lado tenía yo a mi papá y mi papá era muy amante de la música clásica y le hago tan porque son acordes dramáticos. Pero entonces mi papá era Tchaikovsky, Debussy y, y bueno, mil cosas. Mi papá era esos compositores que a él le gustaban mucho, Rimsky-Korsakov. Y bueno, pues yo no sé, creo que tal vez una de las portadas que más recuerdo es el concierto número uno para piano y orquesta de Tchaikovsky. En la portada había un pianista y sus manos estaban en llamas y a mí me espantaba. Cuando era yo muy chiquita me espantaba y me escondía detrás de los sillones y después resultaba que cuando ya escuchaba ese concierto, oh, o sea, era para mí así como, wow, qué maravilla, y no tiene que espantarme, pero yo aprendí música clásica con mi papá. Y siendo muy chica, estaba yo, bueno, no tanto, yo ya había escuchado a Bach porque a mi papá le gustaba Bach. Y un día, un domingo, por cierto, mi papá me dijo que íbamos a salir, siempre salíamos a ver títeres, cosas que él me dedicaba un tiempito. Y me dijo que este iba a ser muy especial porque íbamos a Bellas Artes. Entonces me arreglaron muy bien mis trencitas y todo esto. Y listones, porque a mi papá no le gustaba que se viera, bueno, nada, ¿no? Que tuvieras, bueno, ni siquiera algo rasgadito porque inmediatamente regañaba. Era muy regañón. Y me llevó y yo iba ahí con, mi papá tenía una mano muy grande porque él jugaba frontenis o frontón o lo que sea que hace que las manos le crezcan y mi mano era pequeña y nosotros llegamos a la función y yo pues estaba muy pequeña y sentí aquello tan maravilloso, o sea, Bellas Artes, verlo, todo lo que era esa maravilla de vitrales, la cortina tan espesa del escenario, tan cargada, tan profunda, y de repente se abre. Y entonces aparecen varios violonchelos y, y entonces escucho la suite de, de Bach para violonchelo en esta camerata que había ese día y era pararán, tarara, pararán, parara, pararán, pararán, tararán, tarara, tararán, tarara, tararán. Y yo veía ese vaivén perdón, en los chelos, en los arcos de los chelos, maravillosos, porque eran
y de repente eran maravillosos, pero había mucha agilidad y de pronto visualizo la manera en que está subiendo y bajando los dedos los chelistas y cómo pueden coordinar este paso del arco con tu tararán, pararán, pararán, tararán, pararán. Y yo decía, no puede ser, lo había escuchado en casa, en discos, pero en vivo y con esa acústica que tiene Bellas Artes, yo comencé a llorar prácticamente en la primera suite, es de más, de hecho, en el primer movimiento de la primera suite, yo lloraba. Y mi papá estaba en lo suyo porque también le encantaba Bach y no advirtió mis llantos y estuvimos escuchando las suites de Bach y después la gente además sabía exactamente cuándo terminaba una y comenzaba la otra, pero yo también, porque como las había oído mucho en casa, entonces no había error en el momento de aplaudir y yo sentía que mi papá me veía así como con cara de aprobación, diciendo, no, lo estás haciendo bien, pero sí observaba mi llanto. Y lo recuerdo muy bien, se terminó y yo sentí que la respiración como que me faltaba. Había sido mucho el enfrentamiento para mí con la música de Bach escuchada en vivo y tocada por una camerata. Era, había una explosión de sentimientos, unas ganas de seguir oyendo aquel pararán, tarara, pararán, y miles de variaciones que da Bach ahí. Y mi cerebro se revolucionaba y entendí de pronto, eh, sí, porque lo había estudiado, yo ya estaba en la secundaria, lo que era la música barroca. Entonces yo entendí que esta música barroca era precisamente esta cantidad de notas que se van agolpando y que parecen no terminar y donde los espacios son muy breves y apenas si uno puede respirar mientras el arco va volando. Prácticamente va volando y los dedos en la digitación van súper rápido o muy lento, lento y retardando. Entonces no podía yo salir de sentirme ese día tan especial. Entonces se terminó el espectáculo y mi papá, nos fuimos al estacionamiento y ya cuando yo entré, yo me puse a llorar y recuerdo que lloraba y lloraba y mi papá estaba callado y me pasó su pañuelo porque mi papá era un hombre de pañuelo y todo aquí y yo seguía llorando y, y él no me decía nada pero no arrancaba el coche. De repente me dijo que si yo deseaba un helado, algo, que a dónde íbamos a comer, como ignorando un poco mi llanto. Y fue muy hermoso el momento en que él, sin decirme ya nada, me abrazó y entonces me acarició y me dejó llorar hasta que terminé de llorar. No sé cuánto tiempo sería, pero fue un abrazo de mi padre muy bello y un apapacharme, un cálido abrazo y me dijo, ¿qué sientes, Patti? ¿Qué sientes que no puedes dejar de llorar? Si yo te traje para que sintieras, para que te estuvieras alegre y le dije, es que acabo de conocer a Dios. Y mi papá me dijo, sí, tienes razón, Bach es como Dios. Eh, y nos fuimos a comer
Y eso nos unió mucho a mi padre y a mí. Y así es como yo conocí realmente a Bach, porque no era lo mismo escucharlo en los discos que verlo en Bellas Artes un domingo en una función de las 12 del día con todos esos espléndidos músicos y entonces Bach, Johann Sebastian Bach, marcó mi vida porque empecé a adentrarme en su música, María Elena. Eh, y supe que había nacido en Alemania. Entonces yo le decía a mi papá, tengo que ir un día a Alemania a ver todos los lugares donde anduvo Bach. Y mi papá me decía, pues no vas a acabar. Me dijo, porque Johann Sebastian Bach pertenece es quizás el más ilustre de las múltiples ramas de la familia Bach, las cuales todas habían estado dedicadas a la música. Y yo le dije, no me importa, yo quiero ir de un lado a otro, a otro, a otro, y quiero ver su casa, y está su casa, y me decía, papá, sí. Ay, yo decía, qué maravilla. Y entonces comencé a escucharlo más frecuentemente y a dejar salir esos sentimientos y explotar de alegría o de dolor y, y regocijarme en todo el conocimiento de la música de Bach, pero el conocimiento de las vibraciones que producían a través de mi cuerpo y que me hacían sentir diferentes colores. Y desde esa vez conozco lo que es la coloratura. Y a veces era yo verde y otras azules y morado y un día era arcoíris cuando, cuando Bach se le pegaba la gana. Entonces mi papá comenzó también a darme estos discos de Bach y empecé a conocer poco a poco y obviamente pues una cosa que a mí me gusta mucho dentro de la música de Bach es precisamente esa precisión en la nota y ese barroquismo. Lo barroco es efectivamente la poca discreción que hay entre nota y nota y, y verdaderamente es esa culminación de nota tras nota tras nota. Es un noteo impresionante a pesar de que esté en un movimiento retardando. O sea, a pesar de que sea un movimiento aparentemente lento, igual el noteo de la música de Bach es muy recurrente y es totalmente barroco. Y de ahí, ¿qué fue lo que, qué fue lo que pasó? A dónde me lleva Bach? Pues a todos los recuerdos de mi papá y a mi mamá, que amaba tanto a mi padre que ella escuchaba lo que a mi papá le gustaba y a ella también le gustaba. Tal vez no con todas las precisiones de papá, pero a ella le gustaba también, lo escuchaban y a veces lo escuchábamos los tres en la sala. Y pues obviamente llegaron los Brandenburgos y tararán, taratatararán, taratatara para pararán, pararán. Entonces yo decía, wow, ¿qué es esto? Es una locura. Y siempre quedaba yo sorprendida de cada cosa que yo iba conociendo de Bach. Y yo le decía, papá, ¿cuándo va a terminar? Y me decía, es que Bach es que siempre hay algo que conocer de Bach. Entonces, para uno de mis cumpleaños, yo estaba muy triste, porque mi papá no llegó. Y mi papá y mi madre, nuestra mamá, mi querida María Elena Leitner, me hizo un pastel de rompope y una fiesta bien bonita. Pero yo quería que llegara mi papá y mi papá no llegó. Entonces, a pesar de que mi madre me confeccionó un vestido pues muy bonito porque ella fue costurera y traía yo unos zapatos tacón muñeca,
que a mí me encantaba porque me daba el tipi tiqui taca 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 tac y entonces a mí me gustaba mucho. No sabía que en esos momentos que iba yo a bailar flamenco, solamente bailaba regional, pero me encantaba tener zapatos tacón muñeca, que es este tacón de madera con el que puede uno hacer tiki tac tiki tac. Entonces, en los pies. Y yo me puse en las escaleras de mi verde edificio, que era el edificio que papá había comprado y que nos había regalado a sus hijas para que cada una tuviéramos un departamento. Y yo me separé de la fiesta y me dio mucha tristeza que papá no llegara y me mandó una muñeca muy bonita diciendo que pues él estaba en ese momento muy ocupado. Y pues yo no disfruté la fiesta igual, yo lo estaba esperando. Y cuando él vino a visitarme me dijo, "Am, te tengo una sorpresa". Y me dio un vestido muy hermoso, muy hermoso. Y yo le dije, qué bonito regalo, me gustó más que la muñeca. Ya estaría yo por allí de los 14 años porque ya andaba yo reporteando con Tomás Perrin. Y me dijo, mira qué bonito y quiero que te lo pongas y paso por ti por ahí de las 7 de la noche. Entonces mi papá pasa por mí y volvemos a Bellas Artes. Y Dios mío, o sea, no lo podía creer. Habíamos llegado como 5 minutos tarde y empecé a escuchar la música de Bach y nos abrieron a discreción porque pues ya no sé por qué se le hizo en esa ocasión tarde a papá, pero fue muy impresionante porque estaba todo apagado y de repente la tocata y fuga de Bach. Y yo decía, no puede ser. O sea, es la tocata y fuga de Bach. Y entonces, además, en un duelo de órganos que habían habilitado. Y yo le decía a mi papá, espera, espera, no lleguemos a los asientos. Sentía que quería disfrutar la oscuridad con la tocata y fuga de Johann Sebastian Bach y me quedé parada y sentía como electricidad en cuanto ¡craw! Se sentía el acorde y mi cuerpo vibraba. Yo decía, es maravilloso, es maravilloso. Ya cuando llegamos a los asientos, yo me sentí privilegiada de que ese fuera mi regalo de cumpleaños, la tocata y fuga de Bach. ¿Y quién es Bach? ¿Y quién es Bach? Ya mi papá me había contado que pues era un músico muy importante, pero que había Bachs por toda Alemania y que los Bachs habían sido pues siempre capellanes de iglesias y siempre habían tenido que ver con la música. Prácticamente me decía mi papá que como por 200 años antes de que estuviera el señor Johann Sebastian Bach y que cuando él aparece, aparece el mejor de la generación. Y ahí vamos a la historia de Alemania, en donde realmente Bach recorre desde muy joven, porque además desde chico canta en los coros, porque tenía una voz de esas aflautadas, entonces lo traían en los coros, subía y bajaba, y una noche en casa de un primo, de un tío, él encuentra, pues obviamente, libros de música y empieza a estudiar a la luz de la luna. Qué bonito, qué bonito. Yo hubiera estudiado también, pero, eh, y él empieza a pensar en música. Yo pienso, esta es una idea mía. Yo pienso que su cerebro comenzó a funcionar en cuestiones matemáticas para él ser un compositor. Las primeras composiciones de Bach se dan cuando él es muy pequeño y después pues parece que su vida va a ser
como la de todos, de llegar a tocar, a ser el que toque en las iglesias, los órganos monumentales, pero no. Resulta ser que el universo, que es maravilloso, se conjuga para que nazca un genio que se llama Johann Sebastian Bach. Y este genio no solamente era compositor, director de orquesta, era el que cantaba en la iglesia, el que tocaba el órgano, sino que llegaba a su casa e inventaba instrumentos nuevos, componía otros, afinaba de primer oído, o sea, decía, ese do está mal, pónganlo bien. Y era un hombre que vivió intensamente la música. Y yo aprendí cuando ya comienzo a leer biografías de Bach, que no es importante esto de los anillos, de la realeza, de la belleza, sino ese don que Dios le otorga a Bach y que de alguna manera nos otorga a todos los seres humanos en un momento en nuestro cerebro de poder apreciar y ser melómanos y tener la música y la música del universo es como si Johann Sebastian Bach la hubiese atrapado. Eso es lo que yo entendí, eso es lo que yo comprendí, porque un día Bach ya no tocó como tocaba siempre, porque él iba a las iglesias y la gente cantaba, y un día ya no lo pudo seguir porque Bach obviamente estaba tocando una cantidad de acordes que en lugar de, por decir, en lugar de tocar un acorde tocaba 12 y entonces la gente ya no podía cantar. Ya no hacía el para pam, para pam. Entonces ya no era fácil seguir a Bach y entonces comienza esa gracia de Dios, la gracia de Dios que se llena en el cuerpo de Bach y empiezan las grandes composiciones de Johann Sebastian Bach. Y no solamente las composiciones, sino las variaciones sobre lo ya existente. Y el catálogo de música más extenso de música barroca que se conoce es atribuible a Johann Sebastian Bach. Y en eso no solamente tocaba, sino que era muy enamoradizo. Se casa y con su primera esposa tiene 7 hijos. Ay, las influencias. Se ve que en ese tiempo no había televisión. Y mejor porque Bach yo creo que se divirtió mucho. Tuvo a sus 7 hijitos. Y después de toda la música que componía de ir y subir y de ir a la capilla y ganar su dinero como músico, todavía llegaba y hacía nuevos instrumentos. Son atribuibles a Bach más de 15 instrumentos. A mí hay uno en especial que me gusta mucho y que existen todavía, obviamente este instrumento existe y que es muy cotizado, debe de valer millones, sobre todo porque se remiten a tiempos muy antiguos. Él hace la viola de gamba. El sonido del violín es un sonido sobre un la. Entonces es un sonido básicamente totalmente agudo. Y en contraposición al violín nos encontramos el sonido del cello que es bajo. Y lo que me encanta es que la viola es intermedia. Entonces está un poquito más abajo que el violín y un poquito más arriba que el cello.
cuando está la composición de la orquesta sinfónica, pues obviamente están los violines, las violas y los chelos, porque están las tres voces, o sea, la prima, la segunda voz, que serían las violas, y la tercera, que son los chelos, que es ese sentido pesado de cordeo, en donde prácticamente sería una voz mucho más grave. Y me gusta mucho la viola de gamba porque además tiene muchas más posibilidades en las cuerdas, por lo tanto es totalmente barroca dentro de lo barroco, barroco, y he podido escuchar, he tenido el placer de escuchar conciertos para viola de gamba que sí los escribió Bach, porque él la inventó, además él la inventó. Entonces, bueno, una viola, a ver, vamos a inventar. El violín es como hasta aquí, ay, sería como hasta aquí, y la viola es un poco más grande, y la viola de gamba es mucho más grande y al final tiene una especie de caja de resonancia en donde hay una cantidad de cuerdas impresionantes que no poseen las violas normales o las violas en la actualidad. Bueno, aparte de eso, el clavicordio. Ay, Dios mío, o sea, Bach y el clavicordio. Wow, es un capítulo aparte. Pero desgraciadamente en su vida se muere, él se casa con su prima, la prima fallece y al poco tiempo, les digo que es que no había televisión. El señor Bach se vuelve a casar y había tenido con su primera esposa con Ana Magdalena Bach, 13 hijos, tuvo en total 20 hijos, si mis recuerdos no son malos y si no me disculpan. Y con Ana Magdalena él es terriblemente feliz y ella es terriblemente feliz. Y hacen muchos hijos y Bach prácticamente hace su orquesta y se pone a trabajar por todos lados para poder, ahora sí que alimentar a sus pollitos y darles escuela y darles la formación musical, que para ellos para él era lo más importante, y de ahí sale uno de los libros trascendentales, perdón, dentro de la música, que es La clave intemperada. Uh, Esto es la manera, son los ejercicios en los que Bach le va a bien temperada, sería más bien la traducción de temperada, que quiere decir, que quiere decir afinada, eh, que es una gran contribución de Bach para que sus hijos aprendieran los instrumentos. Entonces ponía a todos sus hijos y es un método que Bach descubre y que se les hace muy fácil, y pronto tenía toda una orquesta en casa y él le encantaba enseñarles y componer más instrumentos a sus hijos. Entonces no paraba de componer, no paraba de hacer instrumentos y de seguir siendo genial. Y después, ¿qué pasa? Que el señor Bach, en su mente, porque debe haber tenido una mente revolucionada, impresionante, en que yo creo que dormía poco, porque eso lo cuenta en la crónica, de la pequeña crónica de Ana Magdalena Bach, cuenta esto que tenía escasos periodos de sueño y él se levantaba a componer porque en su cerebro había notas y notas y más notas, y él es el creador de la fuga. Y, y esta fuga es intensamente dramática, diría yo, porque son como si las notas se fueran persiguiendo. Entonces, cuando hacemos alusión a que algo está, la tocata y fuga, es precisamente que se escucha la primera parte de la canción
y a la mitad de la canción entra la segunda parte, que es igual, es exactamente igual, pero entra retardada, o sea, con un tiempo o dos atrás, y como si se estuvieran persiguiendo las notas. Y hay una tercera, que es el arte de la fuga, que es una tercera que entra como en la última parte y entonces nosotros logramos escuchar tres melodías simultáneas que van tararán, tarara, tarara, para, y otra vez tararara, para ta, tararara, para ta, y entonces vamos así haciendo esta fuga y es maravilloso, es maravilloso. Y entonces yo creo que solo en su cerebro apareció algo así, tan tan bello y tan impresionante cuando ahora a través de tantos años, porque sí les comenté que nací por ahí del 1600 y pico, o sea que estamos hablando del siglo XVII, y bueno, y ahora estamos en el siglo. Ay, Dios mío, pues siglo XXI, pues imagínense 17, 18, 19, 20, 21, pues sí tiene sus siglos el señor Bach. Y sin embargo sigue siendo su música impresionante, él sigue siendo impresionante, su vida es maravillosa y nos regala un poco antes de que él fallezca, fallece, ahora sí que se las debo, creo alrededor de 60 y tantos años, eh, cuando él está precisamente eh, componiendo o dejándonos ese libro que está inconcluso, que es El arte de la fuga. Pero que le falta muy poquito, muy poquito. Y que se estudia muchísimo dentro de la carrera de la música, el arte de la fuga, porque él allí ya detalla qué tantas clases de fuga y cómo se pueden fugar las notas. Entonces ustedes imagínense que por una ventana se van fugando las notas y van una tras otra, una detrás de otra, una detrás de otra. Y eso no, es lo que es Johann Sebastian Bach. Aparte de todo lo que había hecho, también tiene dos o tres escritos que son como pautas también para instrumentos y otros que son música como para dormir, que se lo pidió alguien, no, ay, no me acuerdo quién. Tiene, bueno, composiciones para flauta, para orquesta. No creo que haya algo que tenga que ver con la música que Johann Sebastian Bach no haya hecho, porque él era la música. Y volviendo un poco a qué es lo que me lleva a hablarles de Bach, les voy a compartir un recuerdo también que está muy vivo en mí y que tiene que ver con Bach. Estando mi madre ya muy enferma en un hospital, eh, nos dice el doctor que quedan pocas horas para que mi mamá fallezca, mi amada Rosa, mi Rosa, de todas las rosas, y ella estaba pasándosela mal porque estaba conectada a varios aparatos. Y me dice, mamá, tengo sed y no quiero morirme aquí. Y dice el doctor, pues yo creo que le damos 6 horas. Y me dice mi madre, si me voy a morir, porque ya lo oí, quiero estar en una cama agradable con ustedes, no quiero morir en un hospital. Entonces yo le digo a mi hermana Rosa Luz, cierra la puerta. Y bueno, pues desde yo chica he tenido algunas habilidades para la medicina forzada por mi hermana e hice la desconexión de mi mamá, le quité todo, le quité el suero, quité todo, tardé como 5 minutos y mi mamá estaba desconectada, yo le dije al doctor, me la llevo. Y dijo, pero es que se va a morir, le dije, todos nos vamos a morir, pero mi mamá no quiere morir aquí. Y mi madre se empieza a sentir mejor
y recuperada y me dice, vámonos, vámonos, vámonos de aquí. E increíblemente le pongo sus zapatitos, la bajo de la cama y la ponen en su sillita de ruedas y mamá empieza a recuperar la conciencia. Y me dice, no, no, no me gustan las medicinas que me pusieron. Eh, Llévame a casa y nos dirigimos a casa de mi hermana. Eh, Mi mamá no quería ambulancias, no quería saber nada de los doctores. Y entonces, cuando nos subimos al coche de mi hermana, mi mamá estaba triste y lloraba. Esas lágrimas que no son precisamente muy fuertes, pero que son constantes y que te van haciendo un poco la huella de la lágrima sobre el rostro. Eso es lo que pasa con mamá en ese momento. Y entonces se sube al coche y me dice, dame aire. Y le dije, mamá, te necesitas aire, ¿quieres que traigamos algo? Me dijo, no, dame el aire de Bach. Oh, Dios mío. Entonces, mi hermana que iba en la parte de adelante, entonces le dice, ¿quieres oír aire de Bach? Mamá, sí, quiero oír aire de Bach. Y entonces lo ponemos a todo volumen en el auto y entonces mi mamá comienza a respirar mejor. Y cada vez que yo escucho aire de Bach, me llega este recuerdo de que el aire en Bach no era solamente una melodía, no era una de sus composiciones más conocidas, aire de Bach. Y ahorita mi memoria se trauma y no puedo recordarla, lógico, hay como que un shock aquí, porque mi madre empieza a respirar mejor y se siente bien y empieza a disfrutar el aire de Bach y nosotros nos vamos alejando del hospital y mi mamá comienza a sonreír y me dice, quiero agua y quiero un helado. Y nos paramos, se lo compramos y ella quería seguir oyendo aire de Bach. No sé cuántas veces le pusimos el aire de Bach mientras llegábamos a la casa. Ay, es un recuerdo fuerte. Eh, pero ella estaba feliz, feliz y me di cuenta que Johann Sebastian Bach sí era y sí una noción de Dios, que sí es ese fragmento de Dios al que te puedes acercar y que te da el aire y que te da la vida. Y mi mamá fue feliz con aire de Bach. Y yo muchas veces en el día y en las semanas, yo lo escucho y escucho aire de Bach. Ojalá pudiera ponérselos, pero los derechos de autor me van a caer y en mi mente no puedo recordarlo. Eh, pero bueno, yo entiendo por qué al contarlos esto para mí es un regreso a mi madre que siempre está conmigo y a ese momento de verla que respira y mi madre no muere a las 6 horas, como habían dicho los doctores, sino pasan muchos meses para que mamá deje este mundo, mi querida hermanita María Elena Leitner. Pasaron muchos meses y oyó muchas veces aire de Bach y,
Y esa relación que tengo con Alemania, que tengo contigo, me lleva ineludiblemente, quiera yo o no, hacia el relato de mi madre, hacia su muerte y hacia el aire que pierde y el aire que Bach le regala para que ella pueda seguir viviendo. ¿Cuántas veces lo oímos juntas después de que salió del hospital? No lo sé, no lo sé, porque le gustaba escucharlo una y otra vez. Y ahora que yo lo escucho, es mi mamá nuevamente, que se quedó allí, de alguna manera atrapada en esta maravillosa música de Johann Sebastian Bach. Y cuando mamá se quedó dormida, porque tenía que dormir, pues mientras se le arreglaba como una reina, pusimos aire de Bach. Y yo sé que mi madre estaba entrando al cielo con esa música, con ese amor, con ese gran compositor, ese genio que Dios puso en la tierra o el universo se conjugó para que existiera y nos diera sus maravillosas composiciones. Así es que esta noche que les he compartido este relato, les invito a escuchar a Johann Sebastian Bach. Les invito a leer la pequeña crónica de Ana Magdalena Bach y a los que puedan y estén en Alemania, vayan a alguna de las parroquias donde cantó, bueno, cantó y obviamente tocó Bach, porque fueron tantas que yo, además mi alemán es tan malo, querida hermanita, tan malo, que no me atrevo a decir todos los lugares en los que Bach anduvo, porque él peregrinó mucho a lo largo de su vida y tocó en muchísimos lugares, entonces 20, 30. Entonces, la ruta de Bach es enorme. Si están en Alemania, disfrútenlo, visítenlo y escúchenlo. Porque también otra cosa que tienen, por lo menos yo lo he visto y lo he vivido, es que la cultura europea, sí los domingos o los sábados, sí las orquestas, antes de esta pandemia estaban al aire libre y podía uno disfrutar, sobre todo en Viena, del repertorio maravilloso de Bach. Y María Elena, este fue un relato que te hago a ti. Te platico, no es platicarles la vida de Bach, eh, sino todo lo que logra hacer la música en nosotros, lo que sentimos, lo que vivimos, lo que somos parte de Bach, de esa tocata y fuga, de los conciertos de Brandenburgo, que son 6, que son 6, y que todo mundo los ha escuchado, porque déjenme decirles que hay miles de comerciales que han usado la música de Bach para anunciar mayonesa, para anunciar lo que quieran, pepinillos, etcétera, la música de Bach. Wow, se ha usado en todos lados, simplemente hay que saber distinguir de dónde está saliendo. Y todos la hemos conocido y todos la hemos convivido con ella. Por eso hay que acercarnos más a la fuente directa, escuchar las chaconas, que va a ser maravilloso. Va a ser maravillosa experiencia para ustedes. Y cuando escuchen aire, seguramente espero que se recuerden de esta servidora
porque hasta la fecha es mi música favorita, porque es Bach, mi madre, Dios y la eternidad. Sí, la eternidad. La música de Bach es eterna y ya la eternidad ya la bebió, ya la consumió para mandarla a todo el universo. Eso es lo que yo creo, eso es a lo que yo les invito. Y esto es lo que hoy a mi hermanita de Alemania te regalo con todo mi corazón. Desde este mi canal Romani Periodista, espero que no les haya aburrido, porque ya vi que van 50 minutos, pero bueno, creo que vale la pena eso y muchísimo, muchísimo más. Muchísimas gracias, que el sol aparezca en su vida y que esta música que no logré recordar, porque obviamente el trauma es fuerte, sentí que me dolía el corazón, literal sentí que me dolía el corazón y no pude recordar aire. Es exactamente lo que yo les quiero dar. Que amen, que vivamos, que disfrutemos de la cultura, que no es difícil. Que cuando ustedes oigan el concierto de Brandenburgo 1, el 4, el 5, van a decir, ah, ya lo oí en tal comercial. Pero entonces métanse y disfrútenlo y lleguen al universo, cierren los ojos y escuchen esos chelos y esas violas de gamba, esos impresionantes órganos, los clavecines, todo escúchenlo, porque Bach hizo para todos los instrumentos. No creo humanamente que exista un instrumento que Bach no haya compuesto algo para él. No lo creo, francamente. Muchísimas gracias. Yo soy Romani Periodista. Este fue mi recuerdo, mi cariño para mi hermana en Alemania, María Elena, a quien yo amo profundamente y la vida me la regaló y hoy la consiento desde México, desde este México hasta allá, hasta Alemania. Y a todos ustedes, mis suscriptores, les agradezco su presencia. Denme like, suscríbanse, por favor, reproduzcanme, compártanme para que yo siga viviendo a través de mi telefonito y contándoles historias que les sean gratas a sus oídos y que les muevan su corazón, porque yo les doy mi corazón. Que descansen, pásenme muchos tips. Ya voy a quitar esta censura de mi caja de comentarios que siempre está abierta, solo que, ay, me van a perdonar, pero la cerraron. Me ayuda alguien a cerrarla y no sé cómo abrirla, pero la voy a abrir. Mañana la voy a abrir porque me cuesta mucho trabajo tener los comentarios cerrados. Yo no quería más groserías, pero voy a procurar limpiarlos antes de que salgan las groserías que acostumbra a la gente. Muchísimas, muchísimas gracias. Sean felices, que no cuesta nada. Escuchen a Bach, que no cuesta nada y disfruten y vivan al máximo. Con nada, sin nada. O sea, simplemente con la música, con un buen momento, observando el sol y respiren, respiren, porque estamos vivos y hay que darle gracias a Dios. Muchísimas gracias para todos ustedes. Romani Periodista.